En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 19 al 34. Y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran: ¿Tú quién eres? Él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos, y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua, en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, he leído todo un texto complejo, amplio, que pertenece a su misma estructura narrativa, como lo había explicado la vez pasada. Voy a recordar de los últimos puntos que vimos la semana pasada. Voy a ampliar uno de esos puntos porque yo creo que sea necesario que al menos ustedes vean. Yo hice una citación de un autor, de Metzger. Lo presentaré ahorita, de manera que ustedes vean al menos su rostro, sepan quién es. Recuerden que yo hice una citación finalizando sobre él y concluí. Y ahí concluyendo me conectaré inmediatamente con el versículo, con los versículos finales de la primera parte de este díptico, es decir, versículos 26, 27 y 28, que son con los que yo concluía la clase pasada. Diré algo y me conectaré inmediatamente con la segunda parte del díptico, es decir, Juan capítulo 1, versículos del 29 al 34, lo que he acabado de leer y como ya lo había señalado la semana pasada. A continuación, entonces, voy a compartir con ustedes la presentación de PowerPoint. Y cuando aparezca esa presentación de PowerPoint, le pediré a alguno que me diga si eso se ve o no se ve. Vamos a ver si estoy transmitiendo lo que es o no. Sí. Denme un segundito, por favor, que mi computador tiene un poco de lentitud para transmitir estas cosas. Cuéntenme, mis queridos muchachos, ¿se logra ver la presentación de PowerPoint? Sí, señor. Bueno, la voy a ampliar. Exacto, ¿la logran ver todos? Sí. Sí. Gracias, gracias. Exacto, ya puedo trabajar con esto. Bien, nosotros habíamos llegado a los últimos versículos de esa primera parte del díptico, los versículos del 26 al 28. Había presentado yo este texto que ustedes están viendo aquí en pantalla.
Recuerden que habíamos dicho al respecto de eso, yo en esto camino un poquito simplemente como para recordar los puntos que habíamos estudiado. Recuerdo que la respuesta que había dicho Juan lo estaba evadiendo a él de un posible proceso de acusación, porque no se postulaba a sí mismo ante los representantes judíos, levitas, sacerdotes y fariseos como el Mesías. Y entonces habíamos visto esta forma, esta respuesta de Juan al final de esta primera parte del díptico que venía bien presentada como lo que realmente era él. Habíamos dicho, de hecho, que lo más interesante de esta, digámoslo así, de esta expresión era el hecho mismo de que Juan, al reconocer al Mesías o al dar digámoslo así, un testimonio propedéutico del Mesías, al mismo tiempo se estaba revelando de sí mismo su identidad. Esto lo habíamos trabajado la semana pasada, habíamos visto un poco hasta este versículo 28, que era lo que veníamos trabajando. Yo había utilizado este personaje, sobre todo para explicar algo que sucedía en el texto que estábamos estudiando, y había propuesto la cita de Metzger. Ustedes ven en pantalla la foto. Hola, ¿alguien me habla? Fuerza especial, ¿te parece dar algo así? ¿Me repites, por favor, que no te entendí? Aló. Bueno, eso fue como el Espíritu Santo que se me metió, ¿o qué? Bueno, lo que sea. Yo había citado la semana pasada a este hombre llamado Metzger. Lo había citado a propósito del versículo, de un versículo en estudio, donde aparecía, me devuelvo un poco para que se vea el versículo en estudio. Cuando estábamos estudiando nosotros, perdón, yo me devuelvo acá. Cuando estábamos estudiando y coloco el puntero el puntero láser de exacto, estábamos detenidos en este punto, que es traducido el verbo gesteken, que viene del verbo histemi, y que es traducido, aquí yo lo traduzco con un presente, el verbo está. Yo había sugerido en ese entonces que hay versiones que cambian el tiempo de este verbo. Algunos lo conjugan en presente, como yo lo estoy haciendo en este caso. Otros lo dejan en perfecto, como está en griego. Otros lo ponen en pluscuamperfecto, es decir, en medio de vosotros había estado, estaba o está, las posibles, digamos, traducciones de este verbo. En medio de vosotros había estado, está el que vosotros no conocéis. Me estoy devolviendo un poquito porque esto ya lo habíamos pasado, y me devuelvo un poquito simplemente porque yo había citado a este autor que ustedes ven acá a continuación en el cuadro. Bruce Metzger. Bruce Metzger se los propongo a ustedes como un autor importante. Él murió ahorita, bueno, ahorita tampoco, en el 2007, hace 12 años. Fue uno de los más grandes, digámoslo así, o más influyentes biblistas en el mundo, sobre todo cuando hablamos del siglo XX. Es bueno que lo conozcan, que lo vean. Me parece que aunque no es que sugiera muchas cosas frente al Evangelio de Juan, porque realmente sus fuerzas estuvieron concentradas en otras cosas, es bueno que ustedes sepan sobre otro autor. Entonces, cuando yo les he presentado a algunos autores, se los he presentado en torno a sus propuestas del Evangelio. Por ejemplo, cuando les presenté a Brown, o la vez pasada cuando les presenté a la Poterie. Ahora, yo quiero presentarles a ustedes a Metzger, que vuelvo a repetir, no es que Metzger sea uno que haya propuesto grandes cosas o revolucionado el estudio joánico, sino que él se dedicó a 3 aspectos en concreto. Recuerdo 2 de ellos. El primero se destaca por haber estudiado el griego y haberse dedicado al estudio filológico, sobre todo de las tradiciones bíblicas.
Entonces, cuando yo traigo este texto acá de él, que se los cité la semana pasada, lo que estoy queriendo decirles a ustedes es que este se concentra en la parte lingüística. Y lo segundo, el otro tema, hay tres temas, pero yo nada más menciono dos, es el tema de la crítica textual, es decir, él es uno de los que se encarga de revisar, estudiar los diferentes manuscritos y versiones que hay de las fuentes bíblicas. Y de acuerdo a su estudio, pues tiene una larga bibliografía que ustedes pueden investigar o que incluso en la plataforma que tenemos en el seminario, en EBSCO, ustedes también pueden descargar artículos de él, todos artículos importantes citados. Fue presidente de varias asociaciones bíblicas, trabajó como profesor en Princeton, bueno, hizo bastantes cosas de las cuales es importante tener. Entonces nosotros tenemos al menos una serie de apellidos que deben recordarnos el ámbito teológico y que es bueno en este estadio de la preparación de ustedes que lo sepan. Metzger decía, y yo lo proponía la semana pasada, lo siguiente sobre el verbo geste que nogistemi. El tiempo perfecto, que es el tiempo en el que está el verbo geste, que en ese versículo que he citado anteriormente, el tiempo perfecto que el autor del cuarto evangelio usa con tanta frecuencia y con tonalidades teológicas imprime aquí una fuerza especial que parece dar a entender algo así como hay uno que se ha tomado lugar en vuestro medio. Recuerden que los judíos están preguntándole a Juan el Bautista si es o no es el Mesías. Y Juan el Bautista está diciendo que el Mesías ya ha estado en medio de ellos. Y sin embargo, ellos no lo han conocido. Entonces, lo que quiere decir Metzger es que hay una fuerza en ese verbo particular y que debe ser resaltada, que aparece, digámoslo así, en un pasado. El perfecto es un pasado. Recuerden el valor del perfecto, algo que ocurrió, algo que se puede verificar porque ocurrió en el pasado, que ya no ocurre más. Y él dice, parece dar a entender algo así como hay uno que ha tomado su lugar en vuestro medio, fuerza que no fue percibida por varios testigos griegos ni por varios testigos latinos, siriacos y coptos, los cuales prefirieron el tiempo presente que sintácticamente resulta más apropiado. Y de hecho, en la traducción, yo el verbo geste que lo traduzco con nuestro verbo español está, porque es difícil de traducir de acuerdo al orden sintáctico que tenemos ahí presente. Pero así como me pasa a mí, le pasó a muchos manuscritos y a traductores latinos, siriacos y coptos de la Biblia. Jesucristo ha estado. ¿Por qué yo quiero subrayar esto? Porque ¿de qué estamos hablando nosotros? Jesucristo se encarnó en el tiempo y después de Juan el Bautista inicia, digámoslo así, según los evangelios sinópticos, su vida pública. De manera que la gente empieza a conocer, a percibir, a escuchar la predicación de Jesucristo. Y sin embargo, Juan el Bautista, en este cuarto evangelio, dice que ya ha estado y que los judíos no lo han recibido, no lo han conocido. Dicho esto, nosotros pasábamos a hacer una serie de explicaciones con respecto al punto y llegábamos a una serie de conclusiones pues que yo en este momento no me pongo a citar porque me parece que no son relevantes, porque ya la habíamos visto. Habíamos continuado entonces con el texto como les propongo yo acá. Habíamos dicho en este punto, que es aquí donde habíamos llegado hasta la clase pasada, sí, que Juan afirma que aquel que es primero que él viene después. Pero si ya estaba en medio de los judíos, la pregunta que yo me hacía es ¿cómo es que apenas va a venir? O sea, ¿se trata de un antes o se trata de un después? Y yo explicaba en esa clase que Juan el Bautista estaba como envuelto en Cristo, porque Cristo se le había convertido en su antes y se le había convertido en su después. Entonces Juan el Bautista no puede sentirse sino como la simple voz que lo abarca y que lo excede absolutamente todo. Eso lo decíamos la vez pasada. Los judíos ante este testimonio deben aprender a abrir los ojos, porque si ha estado este Mesías ya entre ellos, es necesario encontrar a este Mesías, que al parecer no conocen, lo decíamos la vez pasada.
Y de hecho, hay algo muy interesante. Como no lo ven, los judíos no pueden decir algo del Mesías. Y en consecuencia, el testimonio se hace urgente para producir la visión. Esta es la cosa interesante. El ver que produce el testimonio. Pero hay una paradoja dentro del texto, que es lo que a mí me maravilla y es lo que insistí la semana pasada, que Juan tampoco lo ha visto, Juan el Bautista. Y sin embargo, Juan el Bautista está realizando un testimonio sobre Jesucristo, pese a que no lo ha visto. Es así que nosotros hablamos del testimonio indicativo de Juan, que indica, sin habérselo encontrado, a quién es el Cristo, en este caso, a Jesús. Lo que sucede en este punto de la narración, como decíamos la clase pasada, debe trasladarse como una de las claves hermenéuticas de toda la obra, porque miren, recuerden que la obra intenta provocar a través de todos los testimonios la visión de Cristo. Cuando Juan testimonia esto del Cristo, intenta provocar que los judíos vean a Cristo, a Jesucristo. Y de hecho, al testificarlo, se le va a poder ver. Y entonces, viéndolo, nacerá el conocimiento en quien recibe el testimonio, para que a su vez ese se haga testigo. Uno que recibe el testimonio se convierte en testigo. Entonces, bajo esta luz, como decíamos en la clase anterior, el Evangelio da a entender que el Bautista no podría ni siquiera proponer las palabras con las cuales lo describe. O sea, él dice, en medio de vosotros ha estado el que vosotros no habéis conocido. En el cuarto evangelio, en el evangelio de Juan, la visión, vuelvo a repetir, engendra la fe. Y solo si se ha visto con la fe, entonces se puede testimoniar. Y es así como el Evangelio se mueve hasta el final. Recuerden ese maravilloso texto de la bienaventuranza que se encuentra en el capítulo 20, versículo 29, a propósito del diálogo de Jesús con Tomás, que dice, bienaventurados los que sin ver crean. O sea, en línea general, el ver de Juan nace engendrado por el testimonio de otro. Juan no ha visto a Jesús en este momento narrativo. Es otro, del cual conocemos más adelante, entre los versículos 32 y 34, que le revela, que le testimonia la existencia y presencia de Jesús en medio de ellos. ¿Qué hace Juan? Él no ve, pero cree. Y porque cree, puede testimoniar. Esto era un poco lo que establecíamos en la clase anterior. Recuerden ese texto que acabado de citar, dice, y dio testimonio Juan diciendo, he visto al Espíritu bajando como paloma del cielo y permanecer sobre él. Y yo no vi. El texto dice, no vi, pero muchos traducen conocía, como ustedes podrán verificar en algunas de sus Biblias, y yo no lo vi a él, yo no lo conocí a él, sino que el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre el que veas el Espíritu bajando y permaneciendo sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo, y yo encontré y di testimonio que este es el Hijo de Dios. ¿Ven? Juan el Bautista no lo conocía, pero daba testimonio. Más adelante aclararemos un poco más todas estas ideas porque en todo caso al texto le falta todavía un poco por resolverse. Padre, qué pena. ¿Quién me habla? Camilo. Camilo, qué pena Camilo que no te reconozca todavía la voz. Dime, pregúntame. Padre, ahí en esa parte cuando habla sobre aquel que vea descender el Espíritu Sí. Santo y permanecer, ya uno podría suponer el bautismo de Jesús. Esa es una de las cosas que son enigmáticas dentro de este texto. Uno lo supondría.
Y yo no lo vi a él, sino que el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre el que veas el Espíritu bajando y permaneciendo sobre él, este es el que bautiza con Espíritu. Diría, hasta ahí literalmente diríamos, todavía no ha sucedido. El problema es después, cuando dice, y yo encontré y di testimonio que este es el Hijo de Dios. ¿A qué exactamente se refiere esa última expresión? Yo encontré, di testimonio que este es el Hijo de Dios. ¿A que el bautismo ya sucedió o a que todavía debe de suceder? El Evangelio lo deja en el enigma. No es posible descubrir exactamente qué fue lo que pasó. En los sinópticos, pues obviamente lo sabemos. Juan no conocía a Jesús y a propósito del bautismo lo conoce y anuncia o predica sobre él. Pero en este Evangelio parece que el autor jugara un poco con esta realidad. Parece dejarnos en la incógnita. Bueno, parece que ya lo bautizó, podría decir yo. Pero también podría decir yo, no es preciso decir eso porque no se ha dicho hasta este momento. Sin embargo, cuando vamos más allá, desde el versículo 35 en adelante, parece que el tema del bautismo de Jesús específicamente se olvida. Y Juan ve venir a Jesucristo y afirma de él, este es el Cordero de Dios. En síntesis, bajo la pregunta que tú me estás haciendo, uno podría tener las dos consideraciones y hay autores que se van por un lado y se van por el otro. Hay unos que dicen, el bautismo va a suceder y hay otros que dicen, el bautismo ya ha sucedido. ¿Qué pienso yo? Yo pienso que debemos dejarnos llevar por la versión enigmática del texto, que no responde a la pregunta en cuanto tal. O sea, no puedo precisarlo en cuanto tal, para mantener todo en el ámbito de la fe. ¿Cómo así? Creer sin haber visto. Ese es el tema del Evangelio. Juan cree por un testimonio y anuncia de acuerdo a ese testimonio, se hace testigo del testimonio. Ahora Juan lo va a ver, pero en el versículo 35. Y ahora sí, en el encuentro dará otro testimonio enmarcado en el simbolismo del Cordero de Dios. Ustedes dirán, pero históricamente debió haber pasado algo. Sí, ya históricamente cada uno puede hacer una hipótesis, puede decir, claro, ya lo había bautizado, podríamos decirlo tranquilamente. Pero en este caso pareciera que lo importante no es tanto la, digamos así, cronología de los hechos, cuanto sí el valor de la persona de Jesucristo y su testimonio en la vida de Juan. No sé, Camilo, si sea claro lo que te he acabado de decir. Sí, padre, está muy bien. Bien. Bien, nosotros entonces habíamos precisado sobre este texto y yo ya entonces diciendo esto había también dicho que el testimonio de Juan por un tiempo va a depender de ese testimonio que hemos acabado de escuchar y había yo dicho que es así como nosotros inferimos una triada dentro del Evangelio, una triada que no podemos olvidar que debemos asimilar, aquella de la fe, de la visión y del testimonio. Y recordemos que entonces Juan cree antes de ver. Y de hecho ya lo encontramos, entre comillas, bautizando aún sin haber bautizado al Cristo. Recuerden que los fariseos, recuerden que los fariseos, los sacerdotes y levitas, eso es lo que le preguntan, ¿por qué bautizas? Específicamente los fariseos. O sea, ya bautizaba sin haber visto al Cristo. O sea, antes del bautismo de Cristo o antes de que se encuentre a Cristo, Juan ya está bautizando. O sea, en él ya existe esto que llamamos la dinámica de la fe, que genera la visión y en consecuencia viene el testimonio. Y de hecho, vuelvo a repetir, es su bautizar lo que ha traído, digamos, a toda la casta judía a preguntarle a Juan, bueno, ¿por qué lo haces? Y entonces es así como el bautista, según este evangelio, funda una ruta para abrir al conocimiento y llevar al reconocimiento de Cristo a sus discípulos. Porque entonces, decía yo la vez pasada, y con esto concluía, el bautizar de Juan coincide con su testificar. Creo que lo habría repetido 2 veces, prueba es creo el video que por ahí quedó registrado eso. Ahora sí, empecemos. De nuevo, a partir de esto que acabo de decir. La fe de Juan, o mejor, Juan con su fe anuncia que en medio de su pueblo ha estado Cristo. La fe es suficiente para decir que Cristo está. La frase parece simple, pero no lo es. En estos medios
por ejemplo, en el contexto en el que estamos viviendo, complicado de separación, de COVID, de virus y demás, decir esto es interesante. Decir que la fe ya es decir que Cristo está presente, o sea, el anuncio de Juan en medio de su pueblo, a través de su fe dice que Cristo está presente, ya eso es decir absolutamente mucho. Y como Juan el Bautista ha creído antes de haber visto, basta que recordemos un poco el versículo, después el versículo 29, al día siguiente estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba dice, este es el Cordero de Dios. Como Juan el Bautista cree antes de haber visto, entonces él se hace destinatario de la segunda y última bienaventuranza del Evangelio que ya he estado citando durante todo el periodo de estas clases. Esta bienaventuranza que está casi al final de la obra evidencia cuán grande alcance tiene la generosidad de la fe en Jesucristo, en quien tú, yo, cualquiera puede creer sin haberlo visto. Entonces, miren, en este punto, y esto es esencial, queda expuesto cuál sea el destinatario esperado por el autor del cuarto evangelio. Cuando yo estudiaba, tiempo atrás, al inicio, yo estudié el Evangelio de Juan en el año 2002. A nosotros siempre, o yo no sé si todavía los demás profesores lo harán, se nos presentaban los textos bíblicos a través de una serie de conceptos. Cuando nos presentaban el libro, no había ni que leerlo, nos decían a nosotros, autor, fecha de composición, estructura, destinatarios. Y con eso estudiábamos el Evangelio. Sobre los destinatarios de este Evangelio se han dicho muchas cosas. Yo propondría que viéramos a los destinatarios del Evangelio desprendidos de la lectura que hacemos del Evangelio. Como más adelante yo les propondré a ustedes el autor de este Evangelio, pero solo luego de haberlo leído. ¿Quiénes son los destinatarios de este Evangelio según lo que venimos leyendo acá? O sea, ¿cuál es el destinatario ideal del Evangelio? Esta es una pregunta y su respuesta que debemos saber conservar y analizar. El destinatario ideal del cuarto evangelio es aquel que no ha podido ver a Jesucristo, que no lo ha visto como los discípulos que comieron con él, pero lo podrá ver creyendo en el testimonio de quienes lo vieron y viéndolo además creyeron. Este es el destinatario ideal, el que cree sin haber visto, y por eso es bienaventurado. Miren, de otro lado, aparte de esto, como vemos en estos versículos 26 y 27 que están en pantalla, el autor no describe cuál sea la reacción de los judíos. Generalmente, dentro del contexto del Evangelio, en sus relatos, aparecen identificadas las reacciones de los judíos a las palabras de Jesucristo. Les produce rabia, lo quieren matar, se quieren deshacer de él. Pero en este texto no aparecen esas reacciones que se esperarían. Reacciones que se esperarían ante esos enigmas que están propuestos acá. ¿Cuáles son los enigmas? Yo bautizo con agua, en medio de vosotros está el que no conocéis, el que después de mí viene, del que no soy digno, para desatar a él el vestido, el lazo de las sandalias. Esos son enigmas. Son palabras que componen un lenguaje de metáfora. Miren, aquí es muy interesante porque es como si el grupo de judíos desapareciera de la narración y se dirigiera todo el foco de la atención únicamente a las respuestas del Bautista, que ahora se encuentra como rodeado por el público de todos nosotros, los lectores, motivados nosotros a reconocer. ¿Qué reconocer? ¿O quién reconocer? A aquel que viene detrás.
y después de Juan, es decir, aquel que lo abarca todo. Lo que digo acá es interesante sobre todo porque llegamos al punto final de esta primera parte del díptico, que está preparando el encuentro. Hemos escuchado un testimonio, digámoslo así, propedéutico, inicial. Para decir Jesús, Juan ha hablado de sí mismo. Él no merece ni desatarle la sandalia de los pies. Él es simplemente una voz. Él está en medio de aquel que lo precede y de aquel que lo sucede. El relato concluye con un elemento bien interesante, diciendo lo siguiente. Estas cosas en Betania sucedieron más allá del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Habíamos señalado a propósito algo la semana pasada, donde Santiago había hecho una alusión frente a Betania. Decíamos Betania, Betania más allá del Jordán. Existe una Betania más allá del Jordán. Vamos a hablar un poquito de esto. Yo la vez pasada había explicado que me gusta introducirlos en el ámbito geográfico. Entonces ustedes van a ver una serie de mapas. La próxima clase que nos encontremos, en este mismo chat, ustedes van a encontrar un PDF con un mapa de la Palestina en tiempos de Jesús, que yo les pido quienes puedan o lo impriman o lo calquen o hagan el croquis de él, porque ustedes mismos irán señalando cada uno de los lugares que yo les iré mostrando. Hoy simplemente mostraré el primero y ya luego ustedes, en virtud de lo que yo vaya mostrando, van señalando tanto el lugar que les digo y al lado del lugar la cita bíblica para que nosotros comprendamos cómo funciona la geografía de este cuarto evangelio. De una vez les digo, yo ya he ido revelando las preguntas del examen final. Una pregunta que yo hago en el examen final es generalmente esa. Relacione, ubicando en el mapa, lugares y hechos del evangelio. Eso para que lo tengan en la cabecita. Relacionar en el mapa lugares con los hechos que allí ocurren. ¿Eso es claro para todos o no es claro para todos? Pregunto, como para que nos movamos un poquito de la silla si alguno de pronto ya ha caído dormido. Sí, padre, claro. Bueno, ya que Julián tomó la vocería de los hermanitos, vamos entonces a continuar. Entonces vamos a finalizar esta primera parte del díptico. Sí, padre, está bien. Gracias. Yo molesto, pero no, con uno basta. Uno yo sé que se hace responsable de todos los otros. Bien, con esta primera parte del díptico, con esta ubicación geográfica, vamos a finalizar la primera parte del díptico. Pero la ubicación geográfica es aparentemente errónea. ¿Por qué? Porque se dice que estos sucesos acaecieron en Betania más allá del Jordán. A ver, ¿por qué yo digo que esta ubicación es aparentemente errónea? A continuación vamos a ver un mapa. Me perdonan, el mapa está en inglés, intenté hacer yo mi propio mapa, pero he descubierto que no sirvo ni para dibujar y mucho menos dibujar en un computador. Entonces me tocó prestar este mapa, que me parece un mapa muy interesante. Como ustedes verán, este mapa explica la topografía de Jerusalén. Ustedes ven aquí, están viendo todos el puntero láser en la pantalla, lo que está dando vueltas sobre el templo. Sí, padre. Bueno. Ese puntero nos presenta aquí en la parte alta de Jerusalén, donde encontramos el templo. A mano derecha vemos acá esta especie de llanura, que es la llanura del Cedrón. Y acá nosotros veríamos a mano derecha lo que llamamos nosotros el Monte de los Olivos, el Jardín de Getsemaní. Está aquí ubicadito, esto está en inglés, pero es un inglés que se entiende tranquilamente. Esta aquí sería la ciudad de Jerusalén, pero en tiempos de un poco después de Jesús. De hecho, aquí generalmente mire dónde ubica la tumba de Jesús, etcétera, etcétera. Este obviamente es un texto, es un mapa particular. Bueno, pero no me interesa eso. Quiero que ustedes se den cuenta dónde se encuentra Betania en este punto. Betania sería una pequeña villa, sobre todo en la época de Jesús, que estaba en las proximidades de Jerusalén.
El mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículo 18, nos dice que Betania estaría a unos 3 kilómetros, exactamente sería más o menos 2.7 kilómetros de Jerusalén. 3 kilómetros, según el Evangelio de Juan. O sea, es a menos de una hora de camino. Los que hayan estado allá, yo creo que Santiago ya estuvo allá, yo no me acuerdo. Santiago, tú ya estuviste allá, ¿cierto? Sí, padre. Bueno, Santiago se recordará, bueno, si camina rápido como camino yo, que no se requiere más de una hora para llegar hasta allá. Se requiere buenas piernas, buenos pulmones para subir toda esta, digamos, esta pendiente y llegar a Betania. No se requiere mucho. Entonces estamos a una hora de camino prácticamente, por ponerla mucho. Y se encuentra en el lado oriental de Jerusalén. Como ven, Betania está al oriente de Jerusalén. Al occidente de Betania está Jerusalén y bueno, y etcétera. Esta es Betania. Pero como veremos en el mapa, por aquí no se asoma por ningún lado ni siquiera el río Jordán. No se puede observar. Y el texto nos acaba de decir que estas cosas sucedieron en Betania, más allá del Jordán. El Jordán, recuerde, son las aguas que Juan el Bautista usó como bautisterio, un bautismo de inmersión en su ministerio. Se acordarán bien de eso. No sé si se entiende entonces lo que estoy queriendo decir. ¿Cuál es la problemática? Que las cosas han sucedido en Betania más allá del Jordán, pero resulta que Betania no está ni siquiera cerca del Jordán, que Betania no se asoma al Jordán y el Jordán se asoma en Betania. Parecería un error del Evangelio. La cuestión aquí es tratar de entender, es decir, cómo entender estos dos datos, es decir, Betania y más allá del Jordán, que aparecen en contradicción. Es decir, que todo lo que ocurrió en cuanto a lo que, digamos, nos referimos como las preguntas de la casta judía, sacerdotes, levitas y fariseos, a Juan el Bautista, sucedió en una Betania más allá del Jordán. Es decir, todavía más hacia el oriente, en lo que nosotros llamamos la región transjordana. La región transjordana es la que está del Jordán, digamos, viendo en un mapa hacia la derecha. Yo, bueno, no tengo el croquis acá, pero enseguida en un mapa exactamente les mostraré qué es lo que se pretende decir con esto. Bueno, existen distintas explicaciones a esta aparente contradicción y yo la quiero señalar acá porque este punto, el lugar, es bien interesante. La primera explicación es la siguiente. Para algunos autores, la Betania de la cual se habla en este versículo del Evangelio no se referiría a la villa próxima a Jerusalén, a la que está a 3 kilómetros de Jerusalén, es decir, a menos de una hora de camino, sino que haría referencia a un lugar del cual quedan algunos vestigios arqueológicos, como ustedes lo ven en pantalla. Esta es una foto de esa susodicha Betania, que está más allá del Jordán. Bueno, no es clase de arqueología y no me propongo hacerla. Ustedes pueden consultar. En internet se puede consultar porque este tipo de cosas se encuentra fácilmente. Esta Betania se volvió una Betania tradicional y en la cual los cristianos habrían construido alguna vez un templo en honor o en recuerdo de los bautismos de Juan el Bautista. De hecho, ustedes pueden ver, como les muestro en la pantalla, los vestigios de una construcción que se puede ver aquí. Aquí está la piscina para los bautismos, digámoslo así, y aquí estaría el recorrido. Ese mismo lugar habría devenido luego un templo bizantino, etc. Bueno, esto no es tema de arqueología, pero para algunos autores, entonces habría existido una Betania más allá del Jordán, y es donde Juan el Bautista bautizaba, y allí habrían venido sacerdotes, levitas y fariseos a realizar esas preguntas que hemos acabado de estudiar en el comentario. Esa es una de las explicaciones. Otra de las explicaciones que nosotros o que los autores dan es la siguiente. La lectura más avalada y más antigua entre los manuscritos es que todo esto sucedió en Betania.
Pero hay otros manuscritos, bueno, que no cito acá, hay otros manuscritos que ustedes van a encontrar cuando yo logre pasar esto en los apuntes de clase, que dicen que esto no sucedió en Betania, sino que sucedió en un lugar llamado Betabara. Lo voy a escribir acá y me perdonan cómo lo voy a escribir porque no sé escribir en pantalla, que sería así. Vamos a ver si soy capaz, sí. Esto como que no me escribe, sí, ya está escribiendo. La otra sería Betabara. O también una variante ortográfica que cambia algunas letras podría decir Betaraba. Betaraba. Algunos manuscritos entonces dicen que estos sucesos no ocurrieron en Betania, sino en Betabara o en Betaraba. ¿Dónde se encuentra Betabara o Betaraba y por qué ubicarla allí? Observen ustedes cuando les muestro con el puntero láser del PowerPoint el lugar, en esta flechita que está acá. Betania, más allá del Jordán, el verdadero lugar, el real lugar del ministerio de Juan. Aquí miren, observen toda esta rayita que yo estoy mostrando aquí mientras desciendo con el puntero. Este es el río Jordán. Aquí nos encontramos con el mar de Galilea y al sur nos encontramos con el mar Muerto. Parecería que aquí sería el lugar donde habría estado bautizando Juan. Y esta sería la Betania más allá del Jordán, de la cual habla el Evangelio. Pero cuando nosotros buscamos si hay una Betania alguna vez dentro de la historia, no la encontramos. ¿Quién es el que nos sugiere esta solución? Es decir, que el texto no diría realmente Betania, sino que diría Betabara o que diría Betaraba. No lo sugieren algunos manuscritos antiguos, pero, y sobre todo, no lo sugiere un grande biblista, Orígenes. Orígenes habría hecho un viaje a Tierra Santa porque quería, obviamente, investigar los lugares. Y nos dice él en su comentario a Juan que mientras estuvo buscando los lugares, no encontró ninguna Betania más allá del Jordán. En cambio, encontró una Betabara. Y también pudo constatar esto a partir de algunas copias de manuscritos que circulaban en ese tiempo. Incluso Betabara, este nombre, está citado por el Talmud. Entonces aquí podría ser el lugar, el emplazamiento donde Juan el Bautista habría bautizado. Y de esta opinión son otros. Ustedes van a recordar uno de los autores que yo ya he venido exponiendo y que más tarde lo propondré ya con su biografía exactamente. Se acordarán de este autor que escribo sobre el mapa, Boamar. Él es de la opinión de Orígenes. Y junto con Orígenes también otros. Entonces, fíjense en la situación que nosotros tenemos. Algunos creen en esta posibilidad. Es decir, el bautismo no sucedería en una Betania que no existe, sino en una Betabara de la cual sí hay documentación, sea arqueológica como literaria. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguno tiene alguna duda frente a lo que he dicho? ¿O hay algo que no queda claro? Bueno, parece que todo está claro. No. Con referente a esa palabra que usted está hablando, Betabara, en la Biblia que yo tengo, aparece, de hecho, para esa palabra, no aparece Betania, sino Betabara. Bien, bravo, interesante. También me pregunto, ¿aparece en dos Betania? Sí. Sí, la única Betania, me voy a colocar acá como acá. Sí, dime Julián, sigue diciendo. Padre, no, que referente a lo que usted dice, en el mapa de acá que trae la Biblia de Jerusalén, sí, aparecen dos Betanias, ¿cierto? claro. Una cerca de Jerusalén, pero la otra también arribita del mar del Mar Muerto. Más allá del Jordán.
o sea, pasando, cruzando esa línea del Jordán, este punto de acá. Sí, esa es la problemática que existe con este nombre y por eso me he detenido acá. O sea, esto yo no lo voy a volver a hacer para explicar el resto de evangelio. Yo quiero explicar un poco esto porque esto es un punto importante de cómo el evangelio de Juan trabaja con los lugares, con la topografía. Entonces aparecen dos lugares. Hay una Betania que conocemos que está cerca de Jerusalén y que nos la vamos a volver a encontrar en el capítulo 11 y en el capítulo 12. La Betania típica que ya conocemos todos. La Betania cerca de la capital donde viven Marta, María y Lázaro. Pero este evangelio, en una de las tradiciones y sobre todo en los manuscritos más importantes, nos dice que existe una Betania más allá del Jordán, que sin embargo en la Biblia de Samuel no la llaman Betania, sino que la llaman, como digo acá, Betabara, porque es posible que el editor de ese texto deje de leer los manuscritos importantes y se lea o a Orígenes o a otros manuscritos menos importantes. Bueno, mentiras, no son todos menos importantes. Hay un manuscrito del siglo XII que es muy fiable, muy importante, la familia 13, que dice que todo esto sucedió en Betabara. Entonces, como ven, hay dos lugares. En la primera parte yo les decía a ustedes, para algunos es una Betania que sí existe allá, hay un emplazamiento arqueológico, para otros no hay una Betania, es Betabara, Betabara que es el lugar donde se encuentran estos hallazgos arqueológicos. Y de esta posición autores tan importantes como Guamar y otros que yo no menciono acá, porque voy mencionando solamente los autores que me parecen a mí, se deben ir asimilando en nuestros oídos, obviamente en nuestra mente. Bien, ¿puedo continuar? Yes. Bien, hay otros, sin embargo, bueno, otros, no tanto, otro que he querido traer acá. En la plataforma de EBSCOhost ustedes pueden encontrar este artículo. Es un artículo del año 1954 que viene citado por varios autores, entre ellos Brown. Para un autor, este autor, que escribo acá el nombre para que se pueda ver, el autor es Krieger, me perdonan la letra. Para el autor Krieger, el nombre de Betania no procedería de una etimología. Betania generalmente significa o casa del pobre o casa de la obediencia. Betania, eso es lo que significa generalmente y así es como se le traduce, como la casa del pobre o la casa de la obediencia. Él diría, no, Betania no significa ni casa del pobre ni casa de la obediencia, significa más bien casa de respuesta o casa de testimonio. Bet significaría casa y aniyá significaría respuesta o testimonio. Pero ¿qué está queriendo decir él con esto? Él está queriendo decir que el nombre de Betania no tiene un valor topográfico, es decir, no representa un lugar específico, sino que es algo simbólico. Niega así entonces la existencia de una Betania más allá del Jordán. Y miren, para el discurso que yo llevo esto cazaría de perlas, porque si yo estaba hablando de los testimonios, y en este caso el testimonio de Juan el Bautista, pues entonces este nombre englobaría ese suceso narrado en los versículos, indicando que Betania es el lugar donde Juan el Bautista da testimonio. Un poco como funcionan los demás textos bíblicos, sobre todo en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de Génesis 22? Cuando Abraham sube con Isaac para el supuesto sacrificio del hijo. ¿Cómo es llamado el lugar donde eso sucede? Después de que Abraham, cuando Abraham va a matar a su hijo Isaac y el ángel lo detiene y le muestra el cordero, Abraham le da nombre a ese lugar. Un nombre de acuerdo a lo que pasó. Propongo otro ejemplo. Cuando nosotros nos vamos también en el mismo libro del Génesis, porque esto sucede mucho allí, por ejemplo, Jacob está soñando la escalera que
en la que transitan seres que van del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Y entonces ese lugar que se llama generalmente Luz, él le pone otro nombre. ¿Alguno recuerda cuál es el nombre de ese lugar? Betel. Exacto, Betel, que significa la casa de Dios, la casa de Elohim. Ven, Krieger propone entonces que algo parecido sucede en este texto. No es una Betania, no es la Betania que conocemos todos, donde Jesús se esconde, donde Jesús pasa su tiempo con Marta, María y Lázaro. Es otra Betania. Betania cuyo significado es casa del testimonio y que envuelve significativamente lo que ha acontecido allí. ¿Esto es claro para todos o no hay claridad en ello? Padre, Dime. Biblia de Jerusalén que yo tengo, me pasa como Samuel, dice Betabara, Sí. y en el comentario dice que ese lugar pues también hace referencia a algo simbólico y que se refiere a un lugar de paso, Ajá. viéndose esto al paso al final del Éxodo. Sí, esa es una de las interpretaciones y sobre todo esta interpretación nació con algunos autores antiguos no. Bueno, sí, la verdad son unos autores antiguos porque algunos de ellos de la patrística y que fue, digamos, llevada al campo científico por un autor que ustedes recordarán, perdónenme, yo trato de escribir acá, que es, escribí acá, perdón, he sacado este. Que es de acá. El autor se llama, o el autor es de apellido, Dufour, que es el famoso autor del diccionario bíblico. Él en su comentario de 4 tomos de Juan dice eso que tú estás diciendo, pero eso pues obviamente viene desde la misma patrística. Sí, posiblemente, quién sabe, esa podría ser una de las posibilidades para comprender Betania. Betania, más allá del Jordán, estaría hablando del Jordán como punto de quiebre de paso, así como un éxodo, una salida, y por Betania, por el Jordán centro, pues en este texto ellos dirían se estaría significando lo mismo, el ejercicio de entrar como a la tierra prometida. Esta vez la tierra prometida no es propiamente una tierra, sino un personaje. Yo no la considero como una cosa plausible, sino como una cosa demasiado simbólica, pero pertenece al ámbito del símbolo. Para decir eso, habría que decir esta Betania pues no existió, sino que simplemente es, como dice Krieger, un lugar simbólico. Esa es la explicación de Krieger, pero la que tú dices es también una explicación que recurrentemente se oye, como en este caso en Dufour, que en su primer tomo, no me acuerdo la página, pero en su primer tomo dice lo mismo que tú me estás diciendo. Padre. Dime, ¿quién me habla? Julián. Juliancho, dime, hijo. Padre, si ante esta postura pues se mira a Betania como un lugar simbólico, ¿qué respuesta se le daría entonces a un lugar físico en el que Juan el Bautista pues ejerza su ministerio? Exactamente, sí. Es una buena pregunta. Yo voy a proponer 2 explicaciones, una general que ya han dado otros autores y la mía al respecto, que de pronto puede responder. Si con eso no respondo a lo que me preguntas, me vuelves a lanzar la pregunta. Listo. Bien. Una cuarta y que yo creo muy plausible situación en este texto es la siguiente. Y yo la quiero proponer acá. La creo muy plausible y después yo explicaré mejor. La cuarta situación es la siguiente, que realmente lo que acabamos de leer, es decir, el encuentro de Juan interrogado por la casta judía, no sucedió más allá del Jordán, sino que sucedió en Betania. Juan habría ido a Betania por aquellos días. Y allí, por aquellos días, en Betania, que es un lugar más cerca del templo de Jerusalén, habrían hecho el recorrido los sacerdotes, los levitas y los fariseos para encontrarse en el domicilio pues donde habría llegado Juan. Y allí habrían llegado a interrogarlo. Es un elemento con una lógica más plausible en términos del desplazamiento de estos personajes. Entonces, ¿qué significaría esa anotación griega que dice peran tu Jordán, o sea, más allá del Jordán? Pues
Jordán sería una palabra para referirse al lugar donde generalmente bautiza el bautista. El texto griego dice exactamente, me voy a devolver un poco, perdón, acá, para que veamos el texto griego como viene expresado. El texto griego dice así. Dice, Tauta en Bethania egeneto, peran tu Jordanu, hopu en ho Ioannes baptizon. El texto dice, estas cosas en Betania sucedieron más allá del Jordán. ¿Dónde estaba o dónde Juan bautizaba? ¿Dónde Juan estaba bautizando? Entonces, no es que haya una Betania más allá del Jordán, sino que Juan se encuentra en Betania y que estando en Betania a Juan se le relaciona con un lugar llamado el Jordán. De hecho, la palabra Jordán que ustedes ven aquí, yo la estoy tratando de señalar con el puntero láser. La palabra Jordán, perdón, después de la palabra Jordán viene una explicación. Betania queda en Jerusalén, queda mucho más allá del Jordán. Juan habría recorrido del Jordán hacia Betania, pero el Jordán recuerda el lugar donde Juan se acostumbraba a bautizar. Esto es plausible desde el punto de vista de la traducción. La traducción o el griego, la escritura griega, nos permite decir que esto último sea eso. En otras palabras, se introduciría el lugar, el Jordán, el lugar característico en el que Juan bautizaba. El texto estaría diciendo algo así como, estas cosas sucedieron en Betania, más allá del Jordán. ¿Pero qué es más allá? Para nosotros, que miramos de occidente a oriente, o para ellos que miran de oriente a occidente, más allá del Jordán, donde acostumbraba a estar Juan el que bautiza. O mejor se los coloco en las palabras de otro autor, un autor de nombre Parker, y que incluso he citado, coloco aquí el autor. Parker habría escrito en el año 1955 un artículo que también está, que ustedes pueden ubicar en la plataforma de EBSCO. Y bueno, y les recuerdo, en EBSCO hay varios artículos, yo mirando que se puedan leer, hay casi 6 artículos sobre la Betania más allá del Jordán de diferentes años, el último del año 2011. Este autor que escribió, lo estoy copiando acá, Parker habría escrito en el año 1955, un artículo en el que diría lo siguiente y que, digámoslo así, Brown también lo retoma en sus apuntes, en su comentario al Evangelio de Juan. Diría, el hecho narrado habría tenido lugar en Betania, al otro lado del sitio en el que Juan había estado bautizando, en el otro lado del sitio. El hecho narrado habría tenido lugar en Betania, al otro lado. Entonces, es mejor de pronto no traducir peran como más allá, sino al otro lado del Jordán, en el que Juan habría estado bautizando. Hay Biblias que ponen la cuestión todavía más confusa, que traducen peran como junto a. Entonces, estas cosas en Betania sucedieron junto al Jordán y ahí la cosa se confunde todavía más. Pero si traducimos peran como al otro lado del sitio, o sea, más allá del Jordán donde Juan estaba bautizando, esto nos llevaría a pensar que realmente lo que acabó de suceder sucedió en Betania. La pregunta es, ¿por qué creo yo esto? Bueno, tampoco es la pregunta. La pregunta fundamental no es esa. Hagámosla más amplia para que no quede como que lo importante soy yo y después de mí no hay nada. No, la pregunta que yo me hago es ahora, ¿por qué preocuparnos por un lugar? ¿Por qué preocuparse por un lugar? ¿Esto qué le da o qué le quita a la comprensión del texto? Pues yo propongo una respuesta. Yo creo que en el Evangelio de Juan, la geografía no simplemente es una descripción topográfica
de lugares, sino que la geografía también tiene un grande valor teológico. No que no existan las cosas, aclaro esto, no que no existan las cosas, sino que existen, pero a las cosas, en este caso a los lugares, se les agrega un valor de tipo teológico. Y esto lo hace muy interesante porque entonces no se habla del lugar simplemente como espacio donde suceden las cosas, sino como el espacio que también significa las cosas que suceden. Dicho esto, ahora sí explico un poco más. El autor del cuarto evangelio ofrece a través de esta para nosotros confusión, puede que para él no haya sido ninguna confusión. El autor de estos textos nos ofrece a nosotros a través de esta aparente confusión la idea de una geografía con valor teológico. Es decir, mientras que en los sinópticos los primeros discípulos son llamados en Galilea, recuérdenlo, junto al mar de Galilea, según el Evangelio de Juan, los primeros discípulos encuentran a Jesús en la Betania al otro lado del Jordán, o en la Betania más allá del Jordán. Recuerden que todo maestro, como Juan el Bautista, se mueve con sus discípulos. O sea, Juan no solo bautizaría a las orillas del Jordán, rodeado de sus discípulos, sino donde va Juan, generalmente van los discípulos, como sucede con Jesús. Y si aceptamos que todo sucedió en Betania, pues Juan se encontraría con sus discípulos, donde es más lógico que se pueda también encontrar Jesucristo, que según el Evangelio pasa mucho tiempo cerca de Jerusalén. Betania, el lugar donde viven Marta, María y Lázaro. Voy entonces al valor teológico de esto. Si los primeros discípulos en los sinópticos son llamados en Galilea, los primeros discípulos en el Evangelio de Juan son llamados en Betania, más allá o al otro lado del Jordán. Y son llamados, entre comillas, porque bueno, ellos no son realmente llamados. Ellos ven a Jesús y lo siguen, como nos contarán los versículos 35 y siguientes. Van a ver la casa o el lugar donde mora Jesucristo. Y lo van a seguir luego de que han recibido el testimonio del Bautista. Además, voy a añadir algo más al valor teológico. Un valor, digámoslo así, estructural. Betania o Bethanía en griego es un lugar que aparece citado en 3 momentos dentro de nuestro cuarto evangelio. El primer momento, ya con esto voy culminando la clase del día de hoy, el primer momento nos lo encontramos acá en Juan capítulo 1 versículo 28. Pero también lo encontramos repetido en Juan capítulo 11 versículo 1 al 18. ¿Alguno se acuerda ese capítulo de qué trata? Juan capítulo 11 versículo 1 al 18. Lázaro. Exactamente, a propósito de la enfermedad, de la muerte y obviamente de la resurrección de Lázaro. Y volvemos a encontrar a Betania en el capítulo 12, versículo 1. Y allí en este último, Juan 12, versículo 1, ¿a qué se refiere? Recuerden, al lugar donde Marta habría, para escándalo de Judas, versado sobre Jesús ese valioso, costosísimo perfume, adelantando su unción. Es decir, el lugar donde sucede la unción de Jesús por parte de Marta, que es hermana de Lázaro. Por tanto, observen una cosa, la cita que ustedes ven al principio, Juan 1:28, y la cita que ustedes ven al final, Juan 12:1, forman lo que nosotros llamamos y que yo he explicado anteriormente, el fenómeno de la inclusión. Forman esa figura que nosotros llamamos inclusión. Algunos recuerdan que es la inclusión. Desde el punto de vista literario, alguno lo recuerda.
Pues si no lo recuerdan tampoco es un problema, lo recordamos entonces. Nosotros habríamos hablado de inclusión en otros momentos, pero aquí sucede una inclusión. ¿Qué es la inclusión? La inclusión se referiría más que todo, digámoslo así, como a una especie de marco donde se encierra todo. Propongo, por ejemplo, un salmo, o me invento un salmo en este momento porque se me acaba de escapar. Un salmo que comience diciendo: cantad al Señor un cántico nuevo, y se desarrolla el salmo, y al final vuelve a aparecer: cantad al Señor un cántico nuevo. Eso sería el fenómeno de la inclusión, una expresión, una frase, un concepto que se repite a principio y a final, conteniendo todo. Aquí nosotros vemos que los primeros hechos después de la poesía del Logos suceden en Betanía, y los últimos hechos, es decir, aquellos que se refieren al final del libro de los testimonios, antes de que Jesucristo entre gloriosamente a Jerusalén, son en Betania. Comenzamos en Betania y culminamos el libro de los testimonios en Betania. De esta manera, entonces, el autor del Evangelio habría como enmarcado el libro de los testimonios. Porque el último capítulo 12 es cierto, todavía no ha terminado el libro de los testimonios, pero se refiere a la transición de Jesucristo hacia Jerusalén, que comienza desde su unción en Betania y luego va hacia Jerusalén hasta comenzar definitivamente en el capítulo 13 el libro del gran testimonio de la gloria, como los comentaristas tienden a llamar. Y llamo la atención sobre dos cosas, como para que veamos que desde el punto de vista literario hay incluso una estructura semejante. Observemos el primer texto, Juan 1:28 en griego, que ya lo hemos mostrado antes, dice así: Tauta en Bethaniae egeneto peran tu Jordanu hopu en Johannes baptizon. Estas cosas en Betania sucedieron más allá o al otro lado del Jordán, donde bautizaba Juan. Cuando llego a Juan capítulo 12:1, me encuentro con esto: Joun Jesús projex gemeron tu pasja el ceneis Bethanian hopu en Lázaros. Entonces Jesús, después de los 6 días, a los 6 días de celebrar la Pascua, o sea, faltaba poco para celebrar la Pascua, fue, ¿a dónde fue? A Betania, donde estaba Lázaro. Atención, la frase en rojo de Juan 1:28 y la frase en rojo de Juan 12:1 tienen una misma estructura. Observemos: Jordanu, lugar; Bethanian, lugar; Hopu, palabras iguales que pertenecen a la misma categoría gramatical; verbo en imperfecto, en, y luego un nombre propio. El Evangelio entonces inicia y concluye con un orden. Y aquí llego yo a mi conclusión, para que ya nos vamos todos a continuar la vida ordinaria. ¿A qué conclusión llego yo? Betania, desde estos puntos de vista, o desde este punto de vista, es el lugar de los discípulos que se hacen, me perdonan la equivocación en pantalla, que se hacen testigos del testigo del Padre. Se hacen testigo del testigo del Padre, de Jesús. En Betania, la de más allá del Jordán, o en Betania, mucho más allá en el sentido como lo expresábamos ahorita a propósito de la explicación que habíamos dado de la preposición peran, es decir, la del otro lado del Jordán. En Betania, la de más allá del Jordán, la de Marta, María y Lázaro, es donde el lector discípulo deberá peregrinar
en este evangelio para hallar al Cristo en medio de su pueblo. O en otras palabras, en Betania o Betania es el lugar donde se debe creer sin haber visto para ser dichoso. En la segunda parte del díptico que veremos el viernes, se relata el encuentro visual del Bautista con el Cristo en la Betania, más allá o del otro lado del Jordán, lugar donde van a ocurrir otros diversos testimonios y donde se conformará, como ya lo he acabado de exponer, el grupo de los más cercanos a Jesús. En otras palabras, nosotros lo que veremos la próxima semana, el próximo viernes es esto. La segunda cara del díptico, Jesús viene hacia Juan. ¿Hay alguna pregunta al respecto para que me la formulen ahora o para que callen para siempre? Parece que no hay preguntas. Vamos a cerrar la presentación. A ver, ¿quién va a preguntar? ¿Aló? ¿Quién se atreve a preguntarme? Padre, no, yo no una pregunta, sino si por favor podría repetir la última idea de Betania, la conclusión que se entrecortó y no entendí. Bueno. Había dicho yo que Betania, desde este punto de vista... Hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Ya me escuchas? Vuelvo a repetir, ¿me escuchas? Listo, te la repito. Decía yo que Betania, desde este punto de vista, es el lugar de los discípulos que se hacen testigos del testigo del Padre. O sea, en Betania, la que queda más allá del Jordán o al otro lado del Jordán, o la Betania de Marta, María y Lázaro, según lo que tú concluyas que son la misma o son diferentes, cualquiera de esas dos Betanias es a donde el lector que es discípulo deberá peregrinar en este evangelio para hallar al Cristo en medio de su pueblo. O sea, ese es Betania, ese es el lugar donde se debe creer sin haber visto para ser dichoso. Es el lugar donde se debe creer sin haber visto para ser dichoso. ¿Por qué lo digo? Porque recuerden que Juan el Bautista no ha visto y cree. Y entonces a él le pertenece la bienaventuranza. Felices los que crean sin haber visto. Decía después que en la segunda cara del díptico en estudio, que lo veremos el próximo viernes, vamos ya a narrar, a explicar el encuentro visual del Bautista con Cristo. En esa Betania al otro lado del Jordán o en esa Betania más allá del Jordán, donde ocurrirán diversos testimonios y se conformará, como ya lo hemos dicho precedentemente, el grupo de los que son más cercanos a Jesús. Julián, ¿eso es clarito para ti? ¿Repetí bien o no repetí bien? Gracias, Julián. Yo creo haber repetido muy bien. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? ¿Alguno que no haya que...? Si alguno quedó con dudas con respecto a lo que he explicado en el día de hoy, van a tener ese video. Y si no, me puede preguntar ahora. Pero quiero hacerles una pregunta a todos y con sinceridad. ¿Vale la pena seguir grabando esos videos, sí o no? Porque es que eso siempre me cuesta trabajo. Cuéntenme, a ver. Sí, padre. Sí, padre fue... ¿Quién dijo sí, padre? Julián, que responde como niño de escuela. ¿Quién más? ¿Quién más? Cuéntenme a ver ustedes. Padre, pues a mí me ha servido cuando se pausa la llamada, Okay. Ahí vuelve uno al momento. Listo, entonces yo lo voy a seguir grabando. Me ha dicho uno del... A ver, Daniel, cuéntame, habla, dímelo todo. A ver, tenía como una duda en una de las propuestas que se hace para entender sobre la Betania. Y una de esas que nos decía que es la que usted ve más viable. Sí. Decía que Juan el Bautista fue a Betania y que la carta de por la cercanía al templo fue allá. Pero sí. Lo que no entendía es esa forma de usted, la mejor traducción es al otro lado del Jordán. Sí, la traducción de la preposición peran.
Peran generalmente se traduce en español como más allá. Betania, más allá del Jordán. Pero Peran también podría significar al otro lado del Jordán. Pero ¿cuál es el otro lado? Si yo estoy en el Jordán, hay un lado que es oriental y hay un lado que es occidental. El lado occidental es el que me lleva a la Betania junto a Jerusalén. El lado oriental es el que me lleva a la Betania, que no sabemos exactamente si es Betabara o no es Betabara. ¿Cuál es la